toda esta zona de acá, esta caverna, ese barco se acercaba y era donde comenzaban a hacer todo lo que tenían que ver las guerras. Son casas donde la gente vive, pero severas casotas las que hay acá. ¿Qué más? Pues, ¿cómo están? ¿Están motivaditos el día de hoy o no? Vamos a hacer una transición, sino que estábamos ubicados en un faro a 20 metros de altura y era muy angosto, entonces no los veíamos muy bien. Vamos a hacer la transición así. Hicimos la transición de venir de un faro del punto más al occidente europeo y nos vinimos aquí a conocer otro faro importante y también un poco inquietante. Se llama Boca de Infierno. Nos vinimos para Cascais. ¿Cómo es que era? Bueno, en fin, se los voy a poner por acá. Esta ciudad es muy conocida por las playas, las brisas y el mar, para que vengan también a conocer un poquito. Pero miren esta vista con la que nos recibe este faro el día de hoy. Vemos todo Cascais acá en este momento y vemos también allá algunas zonas hoteleras y tenemos allá también el mar. Estamos aquí, esto se llama Fuerte de Santa Marta. No es Santa Marta de la costa atlántica en Colombia. Son cosas, hey loco, ¿qué pasa, vale? Ya está mostrando la bondad aquí. Constituye la protección de este faro acá, porque anteriormente era ya historia militar, por eso es que ustedes ven muchos cuarteles que ahora se puede tomar como algo minimalista, pero anteriormente era para conservar la vida de los marineros y los combatientes que luchaban diariamente en guerras de alta mar. La muralla de Santa Marta, esto años atrás se utilizaba para hacer la protección, porque está en un espacio cerca al mar, entonces aquí era donde se hacían las guerras por las conquistas. Que aquí al ladito tenemos, ya también se los voy a mostrar, el espacio de la marina, que esto tiempo atrás era donde resguardaba a todos los barcos. Como acá tenemos ya toda la zona de encallada, donde llegaban pues los barcos y hacían todo su proceso. Esto años atrás no era así, era un poco más rudimentario, porque este faro está en medio del fuerte de Santa Marta, porque aquí era donde libraban todas sus batallas, acá. Entonces allá, por ejemplo, ese barco que está allá, ese barco se acercaba y era donde comenzaban a hacer todo lo que tenían que ver las guerras. En el año de 1867, aquí sí había un faro, pero pues era un faro pequeñito. Esta es la foto de referencia, la imagen, el video. Y ya después, en el año 1936, llegó un señor muy tranquilo y dijo: bueno papi, entonces ¿qué hablo en chino o qué? Vamos a comenzar a hacer este faro. Y comenzaron a construirlo en este año, poco más grande, ya dándole una función de manejo, de guianza a los barcos marítimos y a los pescadores que quedaban como encallados o que no sabían dónde podía llegar o en dónde estaba. Espacio de los datos históricos e importantes de los faros en Portugal. Y el otro espacio comprende la historia o el trabajo que hacen los faroleros, que si no saben qué es lo que hacen, en ese segundo espacio es donde les va a contar un poco acerca de la historia de esa profesión. Que por allá decían, una publicación decía que les pagan muchísima plata por cuidar los faros, pero todo lo que tienen que hacer es importante. Entonces acá vemos esto,
vemos de qué están hechos, cómo están construidos, de qué hacen. Imagínense, vean este tamaño de como el vidrio del faro y cómo los hacían anteriormente. Aquí vemos un poco de la historia, muy bonito, muy interesante, cómo trabajan las máquinas. Y este segundo espacio que tenemos acá es donde cuenta la historia de qué hacían los faroleros. Tengo que llevarlos a un sitio acá que es bien impresionante, se llama Nazaret, y es donde están las olas más altas de todo el mundo registradas. Si hay un farol impresionante, tenemos que ir allá. Y este nos cuenta por medio de un videoclip que es un poco largo la historia y qué es lo que hacen ellos en este momento, qué es la profesión que tienen, cómo inició esto, qué se encargan de hacer estas personas, de darle vida y camino a los marineros que están en la noche naufragando y no ven nada más. Entonces son dos espacios muy bonitos. Vamos caminando hacia el lugar del espacio innombrable, la boca del infierno. Aproximadamente de donde estábamos, de el farol de Santa Marta a boca de infierno, son 800 metros más o menos, y está a bordo del mar. Pero les quería mostrar, mientras vamos caminando, les voy mostrando un poquito cómo es el camino. Y miren lo bonito esto por acá, los barcos encallados en el mar, esos barcos son cargueros. Y luego tenemos este camino acá en todo el borde del mar, que tiene su respectiva ciclovía, tiene zona verde. Si usted es más intrépido, ¡cielos, qué macizo! a las rocas, a mirar una vista bien bonita, bien llamativa, bien maravillosa, sino hace el camino como lo estamos haciendo en este momento. Lo que observaba era que hacia ahí hay muchas zonas, o son viviendas o son casas donde la gente vive, pero severas casotas las que hay acá. Yo creo que aquí es donde viven las personas más adineradas de acá, de Cascais. Vamos a mirar aquí mientras que caminamos, ustedes y yo, mirar qué nos podemos encontrar más allá de este camino. Y si vemos algo curioso, llamativo, se los voy a mostrar. Pero lo que les contaba, miren allá, esas casas de allá, lo bonitas, llamativas. Muchas de ellas todavía siguen conservando la historia de acá de Cascais. Recordad que este era un lugar donde llegaban los conquistadores. Bueno, acá llegamos como a un pequeño mirador. Claro que siempre tiene mucha información con respecto a miradores, a lo que es la flora y la fauna que nos podemos encontrar, y un poco de la historia de la zona que está en todo el borde de acá del océano. Me ha gustado mucho ir a explorar en un barco ciertas zonas, pero me da como miedo. Pero esta es la vista que tenemos. Hoy hizo un día interesante. Vemos allá, como les contaba, en el fondo los barcos encallados y mucha gente, porque como estamos entre semana,
muchos pescadores ahorita se estaban como preparando para ir a trabajar, que en portugués se dice trabalhar. Y hemos sabido llegar a Boca de Infierno. Ese nombre tan llamativo, pero vean que ese nombre lo han utilizado para todo. Por ejemplo, hicieron acá artesanías, hicieron restaurantes, hicieron hotel, hicieron de todo acá con Boca del Infierno para que sea bien llamativo. Ya vamos a ir a mirar a ver qué es eso de Boca de Infierno. Vamos a mirar a ver si es por acá y les voy a mostrar, los voy a poner claro, obviamente que sí, en contexto de qué es esto acá y por qué su nombre. Ven, habíamos visto por allá también en la lejanía hay otro faro y esto ya está lleno, a pesar de que vinimos entre semana y en horas de la mañana, y a pesar de eso está llenísimo también. No está tan lleno, pero me imagino que en horas de la tarde, porque lo mismo, siempre aconsejan venir a las horas de la tarde porque ya luego se ve caer el sol ingresando por la caverna. Bueno, algo que se aconsejaban era no seguir como las iniciativas de ellos, que están pues ahí abajo pescando. Si esa es una zona de pesca es porque ahí yo creo que eso deben coger cosas a la lata, y esta gaviota aquí está esperando que alguien saque algo para rateársela. Ratearse el idioma colombiano, o sea, llevársela. Infierno, toda esta zona de acá, esta caverna, también con esa caverna de allá, eso es Boca de Infierno. ¿Por qué es así? Los voy a poner entonces en contexto. Claro que del otro lado, porque hay dos vistas, esta es la vista trasera, se logra ver bien, pero en la parte adelante es donde se ve la mejor vista. Que hace muchísimo tiempo esta zona de acá era una caverna, ¿cierto? Pues era una caverna normal como todas. Resulta que al pasar los años, por la erosión constante del mar golpeando la roca, esta piedra caliza, que las más fuertes, que son estas de acá arriba, son las que soportaron, y las más débiles cayeron, generando así este hueco, que antes no era, como por decirlo, tan grande, sino que con el tiempo el mar es algo, por eso yo siempre digo que el mar es algo impresionante. Imagínense, vean ahí eso como se subió, se llamaba No Vuelve a Estar Más. Y es un risco muy bonito, muy interesante para la gente que le guste tomar fotografías acá en la tarde, con el faro allá al fondo, estos riscos acá pronunciados, vistas interesantes. Una hora después. Bueno, algo que se aconsejaban era no seguir como las iniciativas de ellos. Algunos escalones y llegamos aquí a la parte donde están los pescadores. Bajamos a revisar a ver qué había. Vemos acá toda la parte de esta roca como porosa. Allí está la gente o el personal pescando. Vamos a revisar a ver si han pescado como algo, o si tenemos una mejor vista de Boca del Infierno, pero desde la parte frontal. Está bien bonita. Aquí no nos asomamos más porque vea lo que nos encontramos. Este acantilado, pero la vista está bien interesante. Vamos a dar la vuelta para que en la parte frontal les voy a contar otras cosas importantes de esta Boca de Infierno. Uy, estoy como agita.
que siempre eran algunos escalones que había que bajar para conocer ese lugar. Esto es un dato curioso, mientras que vamos caminando y les voy mostrando la parte frontal. Esto también es un hecho llamativo porque en el año de 1930 Alexandre Crowley era un mago que hacía que su vida corría en referencia a hacer apariciones de magia y hizo pues toda la cuestión, toda la cosa. Resulta que entonces este señor acá desapareció y volvió a aparecer 3 semanas después en Berlín haciendo otro show de magia. Por eso es que su nombre de Boca de Infierno le hace referencia o honor a todo lo que tiene que ver con el tema de las desapariciones, de como decir que esto era un portal. Miren la parte de adelante ya como está de porosa. Bueno, eso se llama roca caliza, pero ya está muy porosa, por decirlo así. Resulta de que a esto le dicen boca de infierno porque cuando están en épocas de invierno, ya en épocas de otoño, cuando apenas está comenzando todo este tema de las temporadas. Imagínense dónde estamos ahora. Estamos aquí, tiene esto más o menos 20-25 metros de altura y hasta acá llega el agua que entra en época de invierno por esta caverna. Como les contaba, ya esa roca comenzó, solo quedaron las más fuertes, las más débiles comenzaron a caer. Entran las olas con fuerza del mar y golpean todo este sector acá. ¿Cómo será tan fuerte de que el agua sube hasta aquí? Entonces por eso se dice que es boca de infierno, porque los sonidos que se escuchan en época de invierno, les voy a dejar aquí unos videos de referencia de cómo es el invierno, y ahorita no hay nada porque estamos en época de verano y todo está muy tranquilo, muy pasible. Un sitio bastante interesante de una falla natural que en época de invierno es donde está bien llamativo venir a conocer. Calorcito de la tarde en Cascais, les preguntamos qué les pareció el video, les gustó, no les gustó, quisieran conocer un poco más de acá, de esta ciudad. Tiene playa, brisa y mar. Si quieren venir a las playas, Cascais es la mejor opción. Aprendimos un poquito hoy, algo de historia, también algo de lugares turísticos con fallas geológicas. Recordar suscribirse, darle like porque todavía no se han suscrito. Díganme qué está pasando. Nos veremos en otro video, posiblemente acá, también en Cascais o en otro lado de Portugal, para que conozcan un poco más de este país. Nos veremos dentro de poco, voy a estar subiendo video dentro de poquito, así que picos para todos, chao, nos vemos.